Muy buenas noches con todos, amigos vallejistas. Quiero en esta oportunidad empezar agradeciendo a los organizadores de esta cuarta edición del Congreso Internacional Vallejo Siempre, que en esta ocasión se realiza en Nueva York. Mis más sinceros agradecimientos a José Antonio Mazzotti de la TÜV University y a Lauri Lomas de CUNY. Sin su aporte, sin que se pongan los números, este evento no hubiese sido posible. Como ya sabemos, esta cuarta edición del Congreso viene realizándose bienalmente. Este coloquio, este cónclave debió realizarse el año pasado, pero por la pandemia que nos ha asolado a todos, se postergó. Sin embargo, no fue un óbice y ahora estamos aquí todos presentes. Lamentablemente algunos, como quien les habla, permítanme presentarme para los que no me conocen, soy Gladys Flores, vallejista, presidenta del Centro de Estudios Vallejianos, organización que también organiza, valga la redundancia, este certamen. Quise estar ahí, pero lamentablemente todo este año no ha habido posibilidad de sacar la visa. Pero más allá de la presencia física, estoy con la presencia espiritual, que es lo más importante. Bueno, con estas preliminares paso a exponerles la ponencia que he titulado La Ecdótica Vallejiana, 4 modelos y una reorientación hacia la edición de textos de crítica literaria. Básicamente, con esta ponencia no creo que el tiempo me alcance, ya que va a exceder los 20 minutos, así que voy a sintetizar en algunos pasajes de la ponencia, pero lo que quiero abordar en este trabajo es que de todas las ediciones que se han presentado sobre la poesía vallejiana, estoy haciendo una reflexión sistematizada y presentada en base a 4 modelos de edición. Cada uno de estos modelos los estoy enmarcando dentro de un contexto historiográfico que va desde la década del siglo XX, a la que he denominado edición precrítica y edición crítica, hasta la segunda década del siglo XXI, a la cual denomino edición diplomática. La explicación historiográfica y analítica que voy a dar de estas ediciones va a permitir advertir la insistencia en replicar modelos de edición y no en innovarlos. Por tanto, voy a proponer la necesidad de reorientar la ecdótica vallejiana hacia los textos críticos que instauraron los primeros protocolos de lectura sobre la vida y la obra de César Vallejos. Entre estos, la aproximación jurídico-crítica que plasma Germán Patrón Candela en el texto El Proceso Vallejo, que es este que pueden observar en mis manos, publicado en Trujillo en 1992. Para ello voy a examinar la edición Príncipe del texto que les he mencionado, así como la segunda edición, publicada en 1995 por Alas Peruanas, y la tercera edición del Proceso Vallejo, publicada el año pasado por el Fondo Editorial del Poder Judicial. Cabe resaltar además que esta edición viene acompañada de estudios introductorios de parte del doctor y jurista Francisco Tábara Córdoba, del doctor Carlos Calderón Puertas, y por supuesto quien hace la edición es quien habla. Bueno, he dividido mi ponencia en 3 partes. Introducción. Hace más de 2 décadas
nuestro querido y recordado psiquiatra peruano, Max Silva Tuesta, propuso una serie de términos para describir a cada tipo de estudioso de la obra de César Vallejo. Así, entre vallejistas pioneros, vallejólogos, vallejófilos, vallejólatras, vallejógogos y vallejoclastas, se hallaban los vallejocidas, una especie de preocupados difusores de la obra de Vallejo que, en su intento por ofrecer a un público lector ediciones cuidadas de la obra de Vallejo, cometían, sin pretenderlo, una serie de errores, desde las erratas por el cambio de orden de palabras hasta las mutilaciones de algunas de ellas. El término vallejocidas describía en estricto a los responsables, cito a Silva Tuesta, de las hecatombes lexicográficas y gramaticales, fin de cita, que se acometían contra la obra vallejiana. Esta caracterización que subraya la orientación del trabajo crítico editorial a propósito de la obra de Vallejo, así como algunas de sus limitaciones, es el antecedente más cercano de lo que proponemos denominar como la orientación ecdótica peruana de los estudios vallejianos. Para ello, debemos precisar que la ecdótica, del griego ekdosis, que significa publicación, conocida también como crítica textual, es la rama de la filología que se ocupa del proceso que vive un texto hacia la restitución de su forma original para su edición, según lo dice Díaz Alejo. Se trata de una actividad crítica que exige pensar en el libro no como un objeto acabado y mudo, sí, en cambio, como uno que es resultado de la dinámica de creación y producción que se inicia con las primeras versiones, incluidas las tachaduras, pasando por las correcciones, hasta llegar al texto final. La ecdótica, entonces, citando a Blanco Jiménez, busca reconstruir el texto en su forma original. Fin de cita. Librándolo así de los accidentes que se han producido a través de las copias sucesivas de los manuscritos que lo conservan. En la práctica de la crítica textual o ecdótica convergen la existencia y el rigor analítico, así también el imperativo de perfectibilidad de las ediciones preexistentes de un texto. La ecdótica como crítica textual vinculada con el campo de la edición busca obviamente contribuir con el conocimiento de un texto. La ecdótica vallejiana fue bastante productiva en los siglos XX y XXI, y si bien ésta se ha normado mediante el seguimiento de 4 modelos de publicación de su poesía, no ha sido así cuando se trata de la producción crítica fundacional que se hizo sobre su vida y su obra. No pretendo realizar una cartografía crítica de cada una de las ediciones que organizaron y sistematizaron la obra de Vallejo. Intento en esta ocasión presentar las contribuciones paradigmáticas que por sus características y con sus aciertos y limitaciones guiaron buena parte de las ediciones de la obra vallejiana. Entre las numerosas ediciones que destacan tras el paso del tiempo, se pueden mencionar 4 que están centradas en la producción poética. 3 de estas se hicieron en el siglo XX y la 4ª en el XXI. Pero también propongo pensar en la necesaria reorientación de la ecdótica hacia la producción crítica sobre Vallejo, más cuando el siglo XX ha producido buena parte de los textos críticos que formaron y orientaron los principales modos de leer la literatura de Vallejo. Pienso, por ejemplo, en los clásicos textos César Vallejo, Vida y Obra, de Luis Munguió, publicada en 1954, nuestro recordado Juan Espejo Asturrizaga, con su obra César Vallejo, Itinerario del Hombre, 1892-1923, publicada en 1965, y obviamente
el texto. Bueno, hablando de la primera edición, tengo que mostrar el texto príncipe, El proceso Vallejo, publicado en 1922, de Germán Patrón Candela. Justamente sobre este tercer texto es que presentaré la reorientación de la ecdótica vallejiana sobre el texto crítico. En este punto viene el segundo apartado de mi ponencia, titulado Cuatro paradigmas de la ecdótica vallejiana sobre la poesía. Los modelos de edición sobre la poesía de Vallejo pueden sintetizarse en cuatro. El primero es el que prepara Georgette de Vallejo y que publica bajo el título Obra Poética Completa en 1968. Muchos vallejistas conocen esta edición. El modelo de edición que lo organiza habilita un apartado para el prólogo de Américo Ferrari y otro para el colofón de Georgette. La distribución de la obra poética sigue el orden cronológico y para el caso de la poesía póstuma, la edición ofrece los facsimilares de los manuscritos mecanografiados y corregidos a mano por Vallejo. La imagen de estos escritos revela el sistema de lectura y reescritura que Vallejo seguía hasta llegar a la versión final de sus textos. De hecho, la edición de Georgette será la primera en acompañar la poesía con los facsimilares manuscritos del poeta. Por ejemplo, al revisar esta edición, a mí me ha llamado la atención de la constante aparición en algunas carillas facsimilares del sello propiedad de César Vallejo. Bueno, no puedo compartir con ustedes ahora una de estas carillas, pero continuemos para que puedan ver ese sello al que aludo. Como menciona la responsable de la edición, Georgette buscaba superar las falencias de la edición hecha en París en 1939. Así también remediar algunas de las lagunas en la sistematización de versiones primeras y últimas correcciones. Cito a Georgette. Aunque fue emprendida con la más devota intención, al año de la muerte de César Vallejo, hubo de salir muy imperfecta la edición original de Poemas en prosa, Poemas humanos y España parte de mí este cáliz en un solo volumen. París, julio de 1939. Fin de cita de Georgette. Si trazamos el marco histórico de las ediciones sobre la poesía de Vallejo, la de Georgette sería la que representa la fase precrítica. Esto es una etapa donde escasea la sistematización del corpus según criterios propios de la crítica textual y donde comienza a instaurarse la publicación acompañada de facsimilares mecanografiados o mecanoscritos. Debe comprenderse que se trata de una edición que se cuida de ser rigurosa y sistemática. No obstante, algunas de las proposiciones de la viuda de Vallejo sobre la procedencia de los poemas del periodo europeo de Vallejo no tenían sustento objetivo. El vallejista González Vigil, en su obra crítica de 1991, se referirá a este tipo de publicaciones como semicríticas, toda vez que solo cumplen con algunos de los requisitos de las ediciones críticas. Por ello, si bien era unánime el reconocimiento de la publicación de los facsimilares mecanografiados, la edición fue prontamente cuestionada por los estudiosos de la época. Por ejemplo, Américo Ferrari en 1988 ofrece una imagen panorámica de lo significativo de la edición, así como lo discutible de la misma. Cito a Ferrari. Mientras tanto, y por un periodo de 30 años desde la muerte del poeta, los originales de los poemas póstumos quedaron ocultos, hasta que la viuda se decidió a publicarlos en facsímil en la edición Moncloa en 1968, con todos los poemas nuevamente barajados y una cronología sustentada en afirmaciones cuya exactitud nadie ha podido verificar.
Un libro armado con una docena de los poemas póstumos y un título imaginario ve la luz, poemas en prosa. Es esta edición sobre todo la que en sucesivas reimpresiones de diversas editoriales difunde por el mundo la obra poética de Vallejo desde hace 20 años. Esto decía Ferrari en 1988. Bueno, la crítica que hace Américo Ferrari, quien participa en la edición de Georgette como prologuista, es clara respecto al ocultamiento de los originales de los poemas póstumos, así como sobre la insuficiencia demostrativa de la propuesta cronológica. Esta crítica es la que prevalecerá y motivará la necesidad de nuevas ediciones sobre la poesía y las obras completas del vate santiaguino. La segunda contribución anecdótica es la del propio Américo Ferrari, y esta se enmarca en la etapa de sistematización y modernización filológica de las ediciones, puesto que se realizan echando mano de una metodología y una utilería conceptual propias del campo de la edición, la genética textual o la llamada crítica genética. Esta etapa supone el paso de la edición precrítica a la edición crítica, una etapa donde la información biográfica y la intuición sobre las constantes y variantes son acompañadas de pruebas textuales. A propósito de la pregunta, ¿qué es una edición crítica? Ana Díaz Alejo explica, cito: en términos académicos, editar una obra es conocer su corpus, ordenarlo de acuerdo con un proyecto específico y publicarlo con un cuerpo de notas cuyas características y particularidades han sido el resultado de las decisiones tomadas en el proceso de su conocimiento. Esta edición va acompañada de una advertencia editorial, de un prólogo, introducción y de los apéndices o índices que su editor considere pertinentes. El interés que motiva esta clase de publicaciones es la investigación de nuestras letras como patrimonio nacional. Entramos en el campo de la filología, cuya preocupación más alta es la comprensión y el conocimiento de nuestra cultura a través de sus expresiones escritas resultantes de sus propias circunstancias históricas, políticas, etcétera, culturales en general. Efectivamente, la edición que coordina Ferrari se enmarca en el proyecto de publicaciones de alcance internacional de la colección Archivos, dirigida por el estudioso italiano Amos Segala. La organización metodológica de estas ediciones contempla tres componentes. En primer lugar, la realización del estudio filológico y lingüístico del manuscrito y de las ediciones aprobadas por el autor, así como la transcripción y discusión de las variantes, a fin de establecer el texto y su proceso de escritura de manera fidedigna e integral. En segundo lugar, la sistematización o reunión de una documentación exhaustiva sobre el autor y la obra, así como sobre los problemas e interrogantes que se planteen en torno a ellos. Y finalmente, la formulación de análisis del texto y del contexto por críticos nacionales, regionales e internacionales. Fueron estos lineamientos estructurales los que organizaron la preparación de la edición crítica que coordina Ferrari y que se presenta bajo el título Obra Poética en 1988. Participaron en esta edición Gianfranco, Rafael Gutiérrez Girardot, Giovanni Meosilio, Julio Ortega, José Miguel Oviedo, Alan Sicar y José Ángel Valente. Para la anecdótica vallejiana se trató de una edición sistemática. No obstante, y como es frecuente hallar en las ediciones sobre la poesía de Vallejo, esta incurrió en numerosos errores que le hicieron merecer cuestionamientos que ponen énfasis
en la persistencia de motivaciones precríticas e inconsistentes que no ofrecen una sistematización de la poesía de Vallejo. En una reseña crítica, a propósito de esta publicación de Ferrari, Luis Vargas Durán, en 1991, dice lo siguiente, cito: la edición de Ferrari no es una edición crítica o de crítica genética. Es una compilación de la poesía de Vallejo con aparato de variantes no bien hecho, acompañado de una miscelánea de textos sobre Vallejo. El laborioso y antiguo trabajo de hacer ediciones críticas necesariamente es útil cuando los textos están dispersos o solo existen en manuscritos, porque al menos siempre puede ofrecer textos inaccesibles. Lamentablemente esta edición trae muchas erratas y no ha consultado todas las fuentes. Fin de la cita de Vargas Durán. A ver, voy a ver qué tiempo voy. 21 minutos. Bueno, ya estoy casi al borde del tiempo y no he llegado a lo que quería básicamente comentar, que es la anecdótica sobre la crítica vallejiana en el proceso de Vallejo. Te pido por favor, Antonio, que me des unos minutos más. Me voy a saltar toda la crítica que existe. Voy a pasar al capítulo 3 de mi ponencia, titulada La anecdótica sobre la crítica vallejiana en el proceso Vallejo de 1992. Cuando los primeros biógrafos de Vallejo, Espejo, 1965, Coiné, 1968, y los más recientes, Hart, 2014, Pachas, 2018, abordan el paso del poeta por la prisión, se puede hallar una constante, que en ninguna de las publicaciones de aquellos se presentan los hechos sustentados con facsimilares de los documentos oficiales que conforman el expediente judicial de Vallejo. Es evidente que esta carencia se justifica porque se trata de documentos oficiales cuyo acceso es restringido. Para fines de la década de los 50, el vallejista André Coiné informaba sobre la existencia y disposición de dicho legajo. Cito a Coiné en 1957. El expediente del proceso subsecuente al incendio consta de una serie de gruesos legajos que van del año 1920 al 29. Sí, ahí hay un error y ya les comentaré luego por qué. Y que en la actualidad se encuentran en la notaría del doctor Macías de Trujillo. Fin de citas. Luego de esta huella que se esparcirá y reproducirá en distintas publicaciones donde participa Coiné, era casi nulo hallar información sobre estos documentos. Más inhallable todavía encontrar publicaciones que reproduzcan facsimilares de los folios que lo componen. Esta ausencia se explicaría también por la falta de modernización editorial de la época. Germán Patrón Candela será el primer estudioso del caso judicial de Vallejo que publicará su investigación crítico-jurídica con facsimilares de algunos folios que componen el denominado Proceso Vallejo de 1992. La génesis de esta investigación se inicia 18 años antes de su publicación, cuando el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor Aníbal Espino Rodríguez, en septiembre de 1974, le encarga al doctor Germán Patrón Candela la elaboración de un estudio crítico jurídico del proceso seguido a César Vallejo en el año 1920. Se trataba de un encargo de investigación que tenía en cuenta el escaso tratamiento y la falta de profundidad y detalle sobre el problema que condujo a Vallejo a la cárcel desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. A propósito de eso, tengan en cuenta que este año, 1921, recordamos los 100 años de libertad de nuestro poeta peruano supremo. Bien, pero la indagación para Germán Patrón Candela no fue sencilla.
Fíjense lo que nos dice Patrón Candela. Lo cito: más de una década transcurrió para ubicar el proceso, iniciado el 1 de agosto de 1920 en la provincia de Santiago de Chuco, Departamento de la Libertad, República del Perú, contra César Vallejo, por los delitos de incendio, homicidio, asonada, motín, daños y otros. Búsqueda que ha concluido con éxito. He recorrido los tenebrosos sótanos de archivos mal organizados y merced a un providencial designio, el proceso ha llegado a mi conocimiento. Hago un paréntesis aquí, cuando Patrón Candela se refiere al proceso, se refiere obviamente a los folios de las sentencias, ¿no?, del corpus, los legajos judiciales. Bueno, reitero, he recorrido, vuelvo a citar esta parte que me parece fundamental, he recorrido los tenebrosos sótanos de archivos mal organizados y merced a un providencial designio, el proceso ha llegado a mi conocimiento, constituido por 8 cuerpos de expedientes acumulados, cuyas copias serográficas he obtenido con autorización del presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, doctor José María Gálvez Vega, lo que me permite cumplir el más honroso encargo que persona alguna haya recibido de la Universidad de Trujillo, mi alma mater, que ofrendo como homenaje a César Vallejo en el centenario de su nacimiento. Fin de cita. El libro de Patrón Candela se publicó con el sello de la editorial de la Universidad Nacional de Trujillo y en el marco de la celebración por los 100 años de su natalicio. En la página de crédito se detallan los datos de las personas responsables de la edición, el autor y Leconías Culquichicón Gómez. Como señalé, es la primera publicación que reproduce facsimilares de los documentos judiciales del caso Vallejo. El manejo editorial que se hace de estos folios es acertado, ya que se los publica en una página entera, es decir, lo suficientemente amplios como para alcanzar a descifrar su contenido, aunque recordemos que se trataba de reproducciones que ahora denominamos fotostáticas, las viejas copias fotostáticas de antaño, ¿no? También se reproducen algunas imágenes inéditas del entorno familiar de Vallejo, así como sobre el conjunto de actividades que realizó la Universidad Nacional de Trujillo para conmemorar en Santiago de Chuco el sesquicentenario de su fundación. Como se lee en la referencia testimonial de Patrón Candela, él tuvo que trabajar con fotocopias del expediente. Me voy a saltar un poquito, voy a proseguir. Si evaluamos el contenido del texto, diría que Patrón Candela es detallista y objetivo en la presentación de los documentos judiciales. Por ello, su exposición convence al lector de todas las faltas al debido proceso que se cometieron en contra de Vallejo y otros implicados. No exageraría si anotaría que folio tras folio se deja ver una especie de hostigamiento administrativo judicial, absolución y apelación contra el poeta. Leamos las palabras del propio Vallejo, quien, a manera de síntesis sobre su acusación y liberación, declara desde Lima. Es importante citar este pasaje porque no es muy conocido. Bueno, leamos a Vallejo. Me encuentro excarcelado desde el 26 de febrero último. Hablamos de 1921. El Tribunal Correccional decretó que no había lugar a juicio contra mí por el delito de incendio y sí por otros de menor gravedad cuya pena de arresto mayor ya había sufrido a tiempo que se libraba este auto. Soy totalmente extraño a los salvajes sucesos acaecidos en agosto en Santiago de Chuco. Mi conciencia y la vindicta pública lo proclaman.
se me acusó con plena certidumbre de que se me calumniaba infamemente y solo por ciertos resquemores y venganzas de política provinciana de que son víctimas ahora algunos hermanos míos residentes en el norte. La Corte de Trujillo comisionó para levantar el sumario respectivo a un juez ad hoc llamado Elías Iturri, quien suplantó escandalosamente la instrucción, cometiendo todo género de legicidios para cumplir con venal compromiso contraído anteriormente, comprometiendo en el juicio a los vecinos más notables del lugar y muy en especial a mí. Iturri ha tenido y tiene para escuchar su actuación un buen padrino en el seno del Tribunal Correccional. Y así es como se explica que esa instrucción haya sido aprobada contra todo derecho y toda conciencia. Yo la afirmo y sostengo de todo terreno. La justicia que se hace en provincia es tal que San Francisco de Asís no saldría bien librado de ella, pues allí todas las instituciones posiblemente son inmorales y pervertidas y los abogadillos enjundian el estómago y la levita amparados por la impunidad. El juicio que sigo ha venido a la Suprema en apelación. Espero que este alto cuerpo de justicia anulará toda esta instrucción ilegal, declarándome completamente ajeno a todos esos salvajismos perpetrados en Santiago de Chucos, graves o leves. El Tribunal de Trujillo, al suponerme partícipe de estos últimos, pretende justificarse ante el público por haberme mantenido tanto tiempo arbitrariamente encarcelado y al mismo tiempo corroborar lo cometido por su juez, una escaramuza muy jurídica y muy criolla. Fin de cita. Esto lo declara Vallejo en un periódico de Lima en 1921, una vez liberado de prisión. Recordemos que cuando Vallejo parte rumbo a Europa el 17 de junio de 1923, aún no se había resuelto el caso. De hecho, como lo revela Patrón Candela, la acusación no se resolverá, sino que se declarará prescrita y se ordenará que se archiven de modo definitivo las acusaciones contra Vallejo. Ello recién el 7 de febrero de 1928, por resolución emitida por el Tribunal Correccional de Trujillo. La presentación documentada del caso deja claro que prescribir no es declarar la inocencia de un inculpado, y así será hasta el siglo XXI. La investigación de Patrón Candela será el único estudio crítico jurídico del caso Vallejo. Los estudios críticos y las biografías que aparecerán desde mediados de la década de los 90 hasta los primeros años del siglo XXI harán referencia a este pionero trabajo y a las exclusivas y únicas fuentes con las que cuentan. Podría sostener que después de Patrón Candela, ningún investigador vallejiano tuvo acceso a esos documentos judiciales. Bueno, acá hago una nota de pie de página o un paréntesis, ¿no? Esos documentos judiciales ya los tenemos en el fondo editorial del Poder Judicial. Ha sido un trabajo arduo. Hemos hecho un trabajo a dueto con el doctor Francisco Tábara Córdoba y quien le habla, y esperamos publicarlos en noviembre de este año para conmemorar justamente los 100 años de liberación de César Vallejo. Eso fue una odisea, recuperar estos folios originales después de 100 años en el estado en el que se encontraba. Fue terrible, la transcripción ha sido en realidad un trabajo bastante fuerte, pero bueno, no quiero detenerme en ello porque más adelante, en noviembre, en la Feria Bicentenario que se va a realizar en Lima, esperamos presentar esta obra y más bien les doy esta
noticia a manera de primicia para que estén atentos con lo que sale sobre Vallejo, ¿no? Las publicaciones sobre nuestro bate no se detienen. Bueno, continúo, discúlpenme el paréntesis. Es la emoción del trabajo que uno viene haciendo. Ello explica el por qué se hallarán solo en el texto publicado por la Universidad de Trujillo. El 14 de noviembre de 2007 será una fecha clave para el proceso judicial seguido contra Vallejo, toda vez que la Corte Suprema de Justicia de la República lo declarará inocente y se realizará una simbólica vindicación al poeta titulada Desagravio a Vallejo, de juez a injusto reo. En este punto cabe precisar que este desagravio a Vallejo, que se hace el año 2007, donde se le reconoce de manera simbólica su inocencia, porque recordemos que su caso ya había prescrito, como lo he explicado, pero además se le otorga la medalla de juez de paz. Pocos saben que Vallejo fue juez de paz, ¿no? Se hizo en la gestión del doctor Francisco Tábara Córdoba, cuando en aquellos años, el 2017, él era presidente del Poder Judicial del Perú y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Menos mal que entre los vallejistas hemos tenido antaño a Germán Patrón Candela, y ahora tenemos al doctor Francisco Tábara Córdoba, pues que se encargan de reflexionar y vindicar la inocencia de nuestro poeta a través de este desagravio. Y ahora, en conjunto vamos a publicar el expediente Vallejo, proceso penal seguido contra el poeta César Vallejo, publicado en 3 tomos, más de 1000 páginas, donde pues los lectores podrán corroborar todas las falencias de las que habla Patrón Candela en el proceso Vallejo, y se evidenciará obviamente la inocencia notoria de nuestro poeta. Bueno, continúo. ¿Pero qué tendrá que ver este hecho en el trabajo de edición? Precisemos que no es gratuito, sino más bien la articulación de una serie de acontecimientos tiene como efecto avivar el interés de los especialistas por el traumático suceso en la vida de Vallejo y por los documentos que permiten reconstruir la historia. Este contexto de resarcimiento simbólico es el que alienta la publicación de la segunda edición del proceso Vallejo. Hablo del proceso, por favor, no confundir con el expediente. Esta es la segunda edición, publicada por el Fondo Editorial de Alas Peruanas en 2015, y la tercera, que ya le he mostrado, pero la vuelvo a mostrar, el año pasado, pese a la pandemia, logramos publicar la tercera edición del proceso Vallejo, de Patrón Candela. Bien, esta última edición se realiza en el marco de una profunda modernización de la edición en el Perú, sobre todo en lo que respecta a la publicación de textos de investigación y de crítica literaria. Es decir, si para la década de los 90 la exposición crítica del análisis y la interpretación podían hacerse sin precisar la procedencia de las fuentes bibliográficas, en el siglo XXI el protocolo de escritura crítica exige el estricto cumplimiento de las normas académicas de producción del conocimiento. El paso de una edición a otra se puede leer como el proceso de mejoramiento del texto. No voy a ver, ya voy a llegar a los 40 minutos. Antonio me va a matar simbólicamente. Voy a terminar con esto, ¿no? Palabras finales. Esta cartografía, obviamente no la he completado porque hay un trabajo mayor de investigación, de conocimiento de causa, pero bueno, esta cartografía crítica a propósito de la anecdótica vallejiana sobre la poesía y el fundacional texto crítico que estudia el caso y la acusación que lo recluyó en la cárcel de Trujillo,
Permite advertir, por un lado, que en cuanto a la poesía, los modelos de publicación siguen 4 paradigmas que se complementan unos con otros. Se trata de modelos que combinan e intersectan sus hallazgos. Así, se complementan, aunque sin pretenderlo, la edición precrítica de Georgette, de donde otras ediciones reproducirán facsimilares y poemas, con las ediciones críticas de Ferrari y González Vigil, que sistematizarán las aproximaciones críticas y las versiones de los poemas, y la edición diplomática de Bayón, que propondrá prescindir de fuentes críticas para orientar la atención hacia la fenomenología de la composición vallejiana. Podríamos decir que son modelos de edición que nutren las formas de presentación de otras ediciones que se hacen de la poesía de Vallejo desde la década de los 60 del siglo XX hasta la actualidad. Y por otro lado, la cartografía nos hace ver la necesidad de orientar el quehacer de la ecdótica vallejiana hacia los textos críticos que establecieron las primeras formas de leer la producción literaria de Vallejo, sobre todo porque algunas de estas fuentes críticas, como la de Patrón Candela, necesitan de un trabajo de relectura y profundización críticas. Termino con esto. El próximo año, nuestro amigo y querido Stephen Hart ha anunciado que va a realizar en Londres y Oxford la 5ª edición del Congreso Internacional Vallejo Siempre. Sigamos así. Un abrazo para todos los que están en Nueva York y también para todos los vallejistas que están en las diversas latitudes del mundo. Un abrazo vallejiano. Gracias por escucharme y aguantarme. Nos vemos en una próxima edición del Cónclave, es decir, el próximo año. Hasta luego.